Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional Virtual 2020. Nikola Tesla. Viernes 5 de junio, 18 horas. Ingeniero Adolfo Felipa, Renault, Francia. Buenas tardes, bienvenidos a la 13ª edición de la Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional de la Facultad Regional Tucumán, de la Universidad Tecnológica Nacional, a la cual denominamos Nikola Tesla. En esta quinta jornada arrancamos con una charla desde París, desde Francia, con el ingeniero Adolfo Felipa, de Renault, Francia, en el cual del sueño a la realidad, una temática y en la cual nos estará contando toda su actividad desde el inicio, desde su carrera profesional, a la cual nosotros como tecnológicos nos sentimos muy honrados que un graduado nuestro, un profesional nuestro llegue a tan alta capacidad y tan alto cargo en el cual está desarrollando en la empresa Renault. Ahora vamos a pasar a las palabras de bienvenida de nuestro decano, el ingeniero Walter Fabián Soler. Ingeniero Felipa, estimado decano de la Regional Santa Fe, ingeniero Rudy Greter, estimados estudiantes, graduados, docentes, público en general, muy buenas tardes. Antes que nada, Adolfo, te quiero agradecer una vez más, una segunda vez que nos estás acompañando en esta gran semana de la ingeniería, que ni la pandemia nos detiene, estamos en la 13ª edición, y aunque nos costó mucho tomar la decisión y seguir adelante, te comento que estamos muy sorprendidos por la cantidad de gente que nos están acompañando, que están aprovechando. A todos ustedes, los disertantes de primera línea internacional, en el caso tuyo, si bien es cierto, sos cordobés y te recibiste en la UTN, pero tu proyección hoy es internacional más que nacional, y la verdad que nos sentimos muy orgullosos los tecnológicos, como vos, como tantos otros tecnológicos que están ocupando lugares de privilegio a nivel mundial. Así que simplemente darte la bienvenida, te abrazamos con el calor de los tucumanos, y bueno, vamos a escucharte. Muchísimas gracias. Las palabras de bienvenida de nuestro decano. Muchísimas gracias, Adolfo, por tu deferencia y porque siempre estuviste desde el primer instante apoyándonos. Le recordamos que también que en alguna oportunidad ya nos visitó y a la cual tuvimos una enorme repercusión. Volvemos a reiterar también que la cantidad de personas que están conectadas en estos momentos, y la verdad que nos sentimos desde la organización muy contentos de que esté pasando todo esto. A continuación lo presento al ingeniero Alejandro Sumaeta, el cual presentará a nuestro disertante invitado su currículum. Buenas tardes a toda la comunidad tecnológica que nos acompaña. Siento un orgullo enorme en presentar en esta semana de ingeniería a un amigo personal, a un amigo de la casa, a una persona que desde siempre, con su humildad, con su trabajo y con su bondad, se animó a participar de los desafíos y de las propuestas que desde Tucumán le hicimos. Adolfo Felipa, para mí una de las personas más buenas y más perseverantes que conozco. Les deseo la mejor de la suerte y bienvenido a esta Semana de Ingeniería. Por favor, degusten esta charla porque realmente es imperdible. Un gran saludo a todos. Buenas tardes a todos. Les agradezco la invitación, agradezco ser parte de esta Semana de Ingeniería. Bueno, Alejandro lo conozco hace mucho tiempo y por eso conozco bastante Tucumán, gracias a él. La verdad que es una ciudad que me gusta mucho, una provincia que no conozco mucho, pero lo poco conocí y me gustó, así que es un placer compartir nuevamente con ustedes. Le agradezco a Fabián, el decano, a Jorge Arias, Jorge Molina, Luis García, por esta invitación, y a todos ustedes por prestarme unos minutos de atención. Les agradezco mucho.
Bueno, yo lo que quiero compartir, seguramente a algunos de los estudiantes que estaban en esa época, es de nuevo seguir compartiendo mi experiencia. En aquel momento sí dije que quiero seguir creciendo y bueno, es lo que voy a tratar de demostrar hoy, que mismo hace 4 años estoy tratando de seguir más o avanzar más en el crecimiento dentro de lo laboral y dentro de la experiencia también. Hoy desde París, la otra vez fue visitándolo a ustedes, bueno, lamentablemente por la pandemia no podemos estar juntos nuevos, pero bueno, estos sistemas que tenemos hoy nos permiten no estar presente o no estar físicamente presente, pero sí presente a distancia. Bueno, les agradezco mucho y lo que quiero compartir con ustedes, bueno, es del sueño a la realidad y van a ver el porqué del sueño a la realidad y por qué la realidad todavía siempre va un poco más lejos. Bueno, como ya dijo Alejandro, soy Adolfo Felipa, nací en Córdoba, yo creo que se dieron cuenta por mi acento. Ya tengo 48 años, en realidad todavía son 47, 48 lo voy a hacer la semana que viene. Soy casado, tengo 3 hijos y me recibí como ingeniero industrial en la Universidad Tecnológica. Van a ver, mi fase no fue simple porque estuve en dos etapas, pero en fin, contento de ser ingeniero, contento de ser parte de este desafío que es ser ingeniero. Yo siempre dije que es un desafío y ser parte de esta gran familia que somos todos los ingenieros y sobre todo con gran orgullo parte de la Universidad Tecnológica, que se distribuye, que tenemos universidad, la suerte de tener esta universidad y repartida en varias ciudades y provincias de nuestro país. Hoy actualmente estoy como director de programa. Director de programa es un poco más amplio que director de proyectos. Director de programa es la responsabilidad no solamente de la parte tecnológica o técnica e industrial, sino también todo lo que es la parte marketing, ventas y rentabilidad de cada uno de los negocios. En este caso, cada negocio o cada negocio se trata como una empresa y como tal tiene que dar rentabilidad, porque es de lo que vive Renault. Bueno, en parte de mis estudios, bueno, yo tengo un nivel primario, lo hice en una escuela de Córdoba, una pequeña escuela nacional. Hice mi estudio secundario en el ENET número 4, Nicolás Copérnico, un ENET que en esa época eran realmente colegios técnicos, donde se hacía, no sé, se tenía en 2 turnos, en una parte teníamos taller, en la otra parte, en la parte teórica, y justamente a causa de esa división en 2 turnos, como yo ya trabajaba, porque había empecé a trabajar cuando tenía 12 años, preferí tuve la elección de poder hacer a la noche, lo que sí se me agregó un año más, o sea que en esa época eran 6 años, pasé a ser 7 años, pero a partir del tercer año hice, o sea, cuarto, quinto y sexto año y séptimo lo hice a la noche para poder trabajar y de esa manera, bueno, lamentablemente tuve que hacer un año más porque era el modo que había en ese momento, pero sí me permitió trabajar y estudiar y poder recibirme como técnico mecánico. Después de esto tuve un nivel superior, como les decía, en la universidad y ya os voy a contar el porqué en 2 etapas, justamente porque arranqué los estudios en el 95 y después en el 2000 en el 99 ya tuve que parar y después retomarlos allá por el 2008. Y por supuesto poder recibirme de ingeniero industrial. En sí, eso fue cuando me recibí. Ustedes pueden ver que ya estaba con familia, fue del 2008, lo hice, me recibí en el 2011, pero en sí terminé de cursar las materias en el 2010, volví en el 2008. Yo había hecho 5 años del 95 al 2000 y los últimos años ya los hice desde Brasil, lo que sí no me permitió recibirme porque me quedaron materias pendientes. Suspendí los estudios y volví. Cuando volví tuve que cambiar, hacer un nuevo plan
y por lo cual tuve que repetir 3 años de nuevo, y bueno, esos 3 años lo hice en 2 años, o sea, desde el 2008 hasta el 2010, y en el 2011 solo me quedó recibir, al rendir la última materia y esperar el tan sagrado título de ingeniero. Mi carrera industrial o mi carrera profesional, bueno, como yo le decía, arranqué mucho antes, pero mi primer trabajo oficial con recibo de sueldo fue allá por los años 90. Tenía 16, 17 años. Trabajaba como responsable en la parte de administración, una empresa que era administrativa y se dedicaba sobre todo a lo que era una empresa, a la limpieza industrial y o sí a la selección de personal. En el 92 tuve la suerte de entrar a Renault, suerte porque en realidad fue el celador del colegio del Instituto Renault, que mi padrastro era cerrajero y haciéndole un trabajo se puso a charlar, a discutir y le comentó que bueno, su hijo, en este caso yo, quería entrar a una empresa como Renault o como Fiat y demás. Él dijo, bueno, déjame que yo intente algo, pero antes quiero hacer una entrevista con él. Tuvimos una charla, en realidad fui a visitarlo a su casa, por supuesto le llevé un vino, diría mi amigo Alejandro Tucumano, y de charla entre medio, bueno, yo tenía 18 años, 19 años, él me dice, bueno, yo te puedo hacer entrar a Renault, pero vas a entrar a Renault como operador. Y le digo, quédese tranquilo, yo entro a Renault como operador, mi objetivo es entrar, yo puedo entrar operador, a limpiar, lo que sea, yo quiero entrar a Renault y yo voy a hacer mi carrera y le puedo asegurar que si estoy adentro, mi objetivo es llegar a director. 19 años tenía, o 18. Por supuesto que este hombre me miró y me dice, bueno, harás tu carrera, te lo deseo, casi se cayó de la silla porque no creyó mi objetivo, mi anhelo, pero en sí, desde ya en ese momento tenía un claro objetivo a dónde quería llegar. Y bueno, así tuve la oportunidad, gracias a Gaspar, que se llama este hombre, que me hizo entrar como operador, entré como operario, bueno, al principio contratado, después pasé como efectivo, y eso fue en la línea de montaje, ahí puedo ver, esta es la línea del montaje del R9, ese flaquito feo atrás de todo el mundo soy yo, era uno de los más jóvenes de la línea. Y bueno, los autos que montaban en esa época eran, quizás ustedes o los jóvenes nos conozcan, pero sí, los profesores y demás, que somos un poco más viejos, conocemos de estos vehículos. O sea, yo fui parte de la línea de montaje del R9, el R11, el R18, la Coupe Fuego, el R12, el R11, y hasta el R21, que fueron diferentes autos que se fabricaron en ese modelo. Perdón, en esos años, fueron diferentes modelos que se fabricaron en ese año, y yo estuve en la línea de montaje durante 3 años, y durante esos 3 años, en el último año ya arranqué la facultad. Al principio salí, me dediqué a trabajar, ¿por qué? Porque tenía mi familia, me quería construir la casa, y, o sea, o estudiaba o trabajaba, o sea, en realidad tenía que estudiar y trabajar, pero en realidad quería hacer mi casa, entonces fue una época que fue el boom industrial, donde había hora extra y demás, entonces hacía prácticamente 16 horas, 17 horas, o a veces hasta 3 turnos llegué a hacer en la línea de montaje para poder construir mi casa. Así hice mi casa antes de empezar a la facultad, y la facultad la arranqué en sí en el 94, el primer año ya empecé a cursar en 94-95. Esto no fue fácil porque arrancaba saliendo de mi casa. Yo vivía a 40 kilómetros de Córdoba. En esa época los transportes no son lo que es hoy, ni la ruta, y eso me llevaba a hacer prácticamente 1 hora, hora y media de viaje. Entonces salía de mi casa a 5 y media de la mañana para llegar a Renault, que no era de camino, está prácticamente del otro lado de la ciudad de Córdoba. Y después de ahí me iba a la facultad en colectivo, y de ahí de la facultad salí a las 11 de la noche para volver a la 1 de la mañana a mi casa. Eso fue el último año que pasé en la línea de montaje. No fue fácil, pero se pudo. Del 94 al 98 me dieron la oportunidad, como ya había arrancado a estudiar industria, ingeniería.
el director de fabricación me dice, bueno, hay una oportunidad, una propuesta para que te vayas a ingeniería. Yo ya había pedido si en algún momento podía pasar a algo más relacionado a mi estudio, y tuve la oportunidad de pasar a ingeniería. A partir del 94 arranco como ingeniería, como técnico de ingeniería. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de trabajar en los primeros proyectos, que fue el Megan, que fue uno de los primeros Megan que se hizo en Argentina, y cuando la llegada de la Kangoo con un grupo de franceses que llegaron para industrializar Kangoo y Megan en Argentina. Esos fueron mis primeros contactos con franceses. En el 98 habíamos arrancado también con un proyecto que era ya el Megan nuevo, que el objetivo era hacerlo 6 meses o sea, 6 meses después de haber lanzado en Francia. Era la primera vez que se iba a hacer un proyecto prácticamente just in time o al mismo tiempo que Europa. Pero bueno, lamentablemente ya empezó a llegar la crisis, se decidió anular el proyecto en Argentina y hacerlo en Brasil. Por eso el director del proyecto, en su momento ya a finales del 98, me propuso ir a Brasil para desarrollar este proyecto, y también trabajamos en el Clio, que su primera industrialización fue en Brasil también. Y allá por finales del 2000, ya estando en Brasil, bueno, la crisis de Argentina también impactó. La crisis se llevó también a Brasil. Empezó a haber crisis en Brasil, sobre todo debido a la crisis de Argentina, porque en su momento Brasil dependía mucho de Argentina, sobre todo en la parte industrial, por lo que el director del proyecto de Francia, que ya me conocía porque habíamos pensado trabajar en Argentina, me propuso venir a Francia y trabajar en el proyecto que, como les decía, iba a ser 6 meses lanzado en Argentina, directamente trabajar en la primera industrialización que fue en Francia. Y bueno, fui parte de ese equipo que lanzó el Megan 2, que era en su época, aquí en Francia. Terminamos el proyecto y otro director de otro proyecto me dice, vení a trabajar sobre el proyecto Logan. Fue un proyecto que se desarrolló en Rumania, como primera industrialización. El objetivo era hacer un auto económico. En su época eran un auto de $5.000 para Europa, y iba a ser desarrollado en Rumania y con un objetivo de hacer 450 autos. Hoy ese proyecto ya se hacen casi 4 millones de autos por año. Después, en el 2008, bueno, ya después de haber estado un periodo bastante largo y haber tenido mucha experiencia en Francia, uno de los problemas que tenía, una mochila que tenía, era que no me había recibido de ingeniero. Todo el mundo me trataba de ingeniero y eso me da vergüenza, y de por sí yo no me sentía ingeniero y quería terminar mi carrera. Y la única oportunidad, en su momento con Alejandro, yo me acuerdo que me acompañó, fuimos a ver la facultad para ver si podíamos seguir en Europa. Era muy complejo, bueno, prácticamente tenía que hacer todos los estudios nuevos. Y bueno, ya por el 2008 decidí ya volverme a Argentina para terminar mi carrera en Argentina, y también para juntarme con mi familia, porque mis hijos y mi esposa en esa época se habían quedado en Argentina, no habían venido conmigo a Francia. O sea, yo pasé los 8 o 7 años estando solo en Francia con mi familia en Argentina. Vuelvo a Argentina. Estando como responsable de proyecto, fui nombrado gerente de ingeniería de Argentina, y en el cual, bueno, desarrollamos diferentes proyectos. Y ahí, por eso pongo la pequeña foto aquí, se empieza a engendrar, o presentamos por primera vez a la dirección de ingeniería, porque nos visitó la dirección, la número 1 de ingeniería en su época, en Argentina. Y ahí les propusimos hacer un proyecto nuevo, una pick-up, porque decíamos que en Argentina, y Renault no tenía pick-up en esa época, y hacía falta una pick-up. Yo había estado trabajando en Europa, conocía algo de la Duster, entonces a partir de la Duster desarrollamos hicimos un brainstorming con un grupo de ingenieros que yo tenía a cargo, también incentivado por mi director, que era Leandro Colombato.
hacer un proyecto y tratar de impactar a nuestra directora para que ella vea que en Argentina somos capaces y que tenemos ingenieros que eran capaces de poder hacer un proyecto. Y ahí se empezó a engendrar el proyecto porque fue la primera vez que presentamos esta pickup a nuestra ingeniería o nuestra directora de ingeniería a nivel mundial. Después, en el 2010, me proponen ir a Francia, perdón, a Brasil, y en Brasil la propuesta fue sobre todo para poder desarrollar la ingeniería a nivel Mercosur. O sea, el objetivo era hacer una ingeniería con 3 países, Colombia, Brasil y Argentina. Y bueno, acá es una de las fotos, en su época el número 1 de Renault que nos vino a visitar. Nosotros le hicimos una propuesta de reducción de costos sobre los asientos y fuimos felicitados como grupo. Bueno, ahí hoy es el número 1 de Peugeot, Carlos Tavares, que en su momento era el número 1 de Renault y ahora está en Peugeot. Pero bueno, esa foto me quedó como recuerdo de su visita. En el 2013 me nombran director de proyectos en Renault Brasil y ese nombramiento vino justamente para poder desarrollar la pickup, que como ya le habíamos comentado, la habíamos empezado a engendrar que habíamos propuesto allá por el 2009-2010 en Argentina, con la ingeniería argentina. Y por eso puse la foto de Loro con un paréntesis porque le voy a explicar un poco cómo arrancó. Entonces, y por qué de un sueño a la realidad, justamente viene por una parte de mi sueño es este. Cuando yo era chico, tenía 4 o 5 años, mi padrastro hacía un trabajo en una casa, vio ese karting tirado en un patio y le dijo si no se lo vendía. Bueno, la señora muy gentil se lo regaló y yo lo agarré. Era muy parecido a este, no tengo fotos de esa época, pero era prácticamente igual porque era un autito chiquito, no era un karting. Yo lo lijé, lo pinté con aerosol, lo dejé todo nuevo. Y cuando se lo mostré a mi padrastro, porque siempre me gustaron los autos de chico, le dije, algún día voy a tener un auto con mi nombre. Bueno, no fue el caso, pero por lo menos fui parte y creamos o propusimos un proyecto a Renault que hoy se está vendiendo bastante. Bueno, así arrancó. ¿Y por qué? Sobre todo, ¿por qué una pica? Porque mi padrastro tenía una pica que era una igualita a esta, que se la había dejado mi papá, me la había comprado mi papá antes de morir. Y yo a esa pica la amaba. No sé si era porque era de mi papá o qué, pero la desarmaba, la armaba, le sacaba la rueda, la lavaba. O sea, desde chico, aprendí a manejar cuando tenía 11 años, o sea, siempre fui loco por los autos. Y bueno, todo esto fue, por eso es que yo le dije con lo del karting, le dije, algún día voy a tener voy a hacer una pickup y un motor con mi nombre. Motor, ¿por qué? Porque en esa época esa pickup era gasolera y los motores eran motor Perkin, y como el Perkin era diferente el nombre de la pickup, me quedó que también podía tener mi nombre. Así, por eso es lo que digo del sueño a la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad fue esta. Como les decía, ya en el 2008 presentamos este proyecto a la directora, lo construimos con ingenieros, en un brainstorming con ingenieros de Argentina, con parte de mi equipo, chicos que habían salido de la facultad, con técnicos que salían también de colegios técnicos. Y bueno, hicimos un brainstorming y fuimos armando esta pica, creamos las primeras numerizaciones. Estos son los primeros dibujos de CATIA, porque están en 2 colores, justamente porque la parte marrón era lo que ya existía, que era el vehículo de base, que era Duster, y la parte amarilla fue todo lo que creamos nosotros como parte de la nueva pica. Bueno, tiramos algunas medidas y demás. Y bueno, después con la ayuda de Francia y con los diseñadores de Francia y Brasil, ya se hizo el diseño de la pickup que es hoy. Esa es la foto. Bueno, ya después de 4 años ya es bastante conocida. En Argentina se ve, es la primera, es la número 1 de ventas de pequeñas pickup vendidas en Argentina, por supuesto, después de Toyota, que es 1 tonelada. Esta es una pickup más pequeña o intermedia. Y uno de los autos más vendidos de Renault en Argentina.
Bueno, estas son todas las fotos cuando lo presentamos. Con marketing se trabajó para presentar un lugar acorde y el lugar acorde fue en Bariloche y bueno, de ahí salieron todas esas fotos y esta fue justamente una de las fotos en la puerta del hotel presentando algunas de las características de la pickup y con Leandro, que en su época era el director de ingeniería, que fue con él que tuvimos la idea, fue el que nos empujó también y bueno, y con el equipo de ingenieros, como le decía, creamos Oroc. Después sigue mi carrera, en el término ese proyecto se industrializa, se lanza y demás, y como parte de mi carrera, el director de Renault me dice, bueno, es importante que haga una parte un poco comercial, porque ya tenés bastante experiencia en la parte de producción, la parte de calidad y la parte de ingeniería, y también de proyectos, es importante que empiece a estar más relacionado con la parte financiera. Entonces me propusieron ir a compras y fui nombrado gerente general de la región de Renault para todo lo que era compra de las 3 plantas que tiene Renault en América. Y en esa época ya era Alianza, entonces compra era 100% Alianza, entonces también compramos, era compras para Renault y también para Nissan. Sobre todo yo fui parte o el inicio de las compras de la pickup que se hizo para Nissan en Argentina y también de la planta de Brasil que tiene en Resende. En el 2018, me proponen, había pasado prácticamente 2 años en compras y me llama de nuevo el presidente de Renault y me dice, bueno, Adolfo, hay una propuesta de acuerdo a tu carrera y demás, tengo una propuesta para que vuelvas a Francia, pero esta vez como director de programa mundial. Ya no es lo mismo, o sea, no va a ser el mismo perímetro, o sea, no vas a estar encargado solamente de la parte industrial, sino del proyecto como un todo, en el cual el programa, o sea, ser director de programa es ser responsable de la fabricación, del desarrollo, de la industrialización, fabricación e industrialización, y por supuesto de todo lo que es la parte marketing y comercial. O sea, nosotros le decimos, el programa es como una pequeña empresa en la cual tenés que, o sea, en mi caso con estos proyectos, yo soy responsable de todo lo que es la parte, no solamente la parte industrial o la parte de desarrollo, sino también la parte económica como la profitabilidad. En sí, bueno, quedé nombrado para todo lo que es las pequeñas pick-up, dentro estaba Oroc, y también la nueva Kangoo, que se hizo en Argentina, y hoy presento 2 fotitos que son, uno es un prototipo de la nueva, o sea, una foto de lo que será la nueva Kangoo, que ya estamos trabajando, un reemplazo que se va a hacer aquí en Europa, y para más adelante estamos trabajando para un proyecto nuevo que será una nueva pickup que se va a industrializar también en algún momento en Argentina. Yo estoy hablando ya de proyectos para el 2000, de acá hasta el 2030, para no ser preciso, porque no puedo ser preciso exactamente en los años, pero sí ya estamos trabajando en la nueva Kangoo para Europa y en la nueva pickup también para Argentina, o para la región. Y la verdad que lo que quería decirles con esto es que realmente mi objetivo en su momento cuando era chico fue hacer una pickup. Se logró, bueno, no es con mi nombre, pero fui parte, como les decía, y después también fui nombrado director, que ese fue mi objetivo cuando entré a Renault como operario, y les puedo decir que cuando le decía a todos mis colegas, la mayoría se reía, y el tercer desafío fue haberme recibido de ingeniero, a pesar de haber estado trabajando, estudiando y trabajando, que sé que muchos lo hacen y no es fácil, y los apoyo y los motivo porque justamente, yo creo que el tema de un sueño en la realidad es que cuando realmente alguien se pone objetivo, lo logra. Les puedo asegurar que no fue fácil. Bueno, Alejandro sabe porque conoce bastante y fue compañero mío compañero de vida durante mi hermano prácticamente, porque vivimos muchos años con él en Francia. Él sabe el de sacrificio, mi familia lo sabe también, mis compañeros de la facultad que me ayudaron siempre y por supuesto
colegas de Renault. Entonces, yo lo que les quiero decir, chicos, sobre todo voy dirigido a ustedes. ¿Por qué un sueño en realidad? Porque cuando uno se pone un objetivo, realmente se logra, lo puede alcanzar. Lo importante es tener un objetivo claro, y les puedo asegurar que de un objetivo va a surgir otro, va a surgir otro. Pónganse en etapas a corto plazo y también a largo plazo, que eso, las de corto plazo ayudan a llegar a las de largo plazo. Como les decía, mi primer objetivo fue terminar la facultad, fue hacerme la casa, fue comprarme un auto, fue ser director en Renault y lo logré. Y bueno, hoy el puesto que tengo es aún un puesto mayor al que tenía hace 4 años, y todavía hoy ya me he planteado un nuevo objetivo, que es poder ser presidente de Renault en algún país. No sé, digo en algún país porque no sé dónde puede ser, pero ese es mi próximo objetivo, y si no será en Renault, puede ser en otra empresa, pero es mi próximo desafío. Espero y lo anhelo que sea en mi empresa, que realmente es parte de mi vida, que es Renault. Les dejo un comentario. A mí me chocó mucho cuando allá por la primera crisis, que fue en el 2008, ya tenía a Albert Einstein como lo había leído esto de Albert Einstein. Se los quería compartir, se los dejo que leo, no se los voy a leer yo, pero en esta frase lo que dice Einstein es realmente que de una crisis siempre hay una oportunidad. Yo le digo crisis porque en realidad, más que toda la crisis, lo relaciono con momentos difíciles. Yo tuve bastantes momentos difíciles en la vida, y justamente eso fue lo que me ayudó a llegar a donde estoy yo. ¿Por qué le digo esto? Porque si yo llegué, no soy nada. No fui nada, ni era nada, y estoy acá. Entonces, cualquiera de ustedes puede llegar. Lo importante, o lo más importante, es ponerse objetivo. Y les puedo asegurar que todo, por suerte, por atracción, por la ley de atracción, por lo que ustedes crean, pero lo más importante es ponerse objetivo, que eso ayuda a que se alcancen. O sea, van a ver, o sea, yo les puedo asegurar que van a recibir bajones, va a haber momentos que no va a ser como ustedes quieran, pero a la larga siempre te vuelve a llevar, o te alienta y te motiva el hecho de alcanzar tu objetivo. Me agradezco mucho. Traté más o menos de respetar el tiempo corto para no cansarlos. Espero que mi experiencia les haya gustado. Yo lo que quiero con esto no es más, o sea, lo que más anhelo es que se pongan objetivos y lo logren. Y vuelvo a insistir, si yo hoy estoy acá, yo no era y no soy nada, ustedes pueden llegar igual que yo, se los aseguro. El objetivo, o lo importante, es ponerse objetivo y trazarse metas. Les agradezco mucho, y Alejandro, yo quedo a disposición si quieren, si hay preguntas, si quieren que hagamos un ping-pong de preguntas y respuestas, no tengo ningún problema, a tu disposición. Les agradezco mucho, sé que no estamos en un momento difícil, y vuelvo a insistir, les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. Bueno, Adolfo, hay unas cuantas preguntas. Yo también tengo algunas para hacerte. Muchísimas gracias por tu exposición, por contarnos tu historia, por tus palabras de motivación para la comunidad tecnológica que las necesita, que no son tiempos fáciles. La realidad nos pone un desafío más al cotidiano, digamos, que es esta situación de pandemia, pero creo que de las crisis salen las oportunidades, 1000 veces dicho, y en este momento nunca mejor puesta esa frase. Yo te voy a compartir algunas preguntas que los asistentes están dejando en el muro. Los invito a los que están conectados que consulten también, porque sé que este ping-pong le gusta a Adolfo, entonces vamos a aprovecharlo. La primera pregunta es, ¿qué es lo que se siente
al ir por la calle en Argentina y ver que un vehículo tuyo o vehículo diseñado por vos pasa al frente. Me imagino que bueno, esa pregunta. Más que todo, o sea, orgullo, no orgullo personal, pero fue un orgullo de decir, ese auto se hizo con ingeniería y con mano de obra argentina. Se los puedo asegurar, cuando nosotros presentamos el proyecto con Leandro Colombato, que era mi director, el objetivo no era, no sabíamos si se iba a lograr, pero el objetivo en sí, como yo había estado en Francia y dije, ¿por qué lo hace Francia y no lo podemos hacer nosotros? Y cuando volví fue poder crear, hacer algo de la ingeniería argentina. Entonces hoy cuando vemos, yo creo que tanto mis colegas que trabajaron juntos, que ideamos este proyecto, deben sentir exactamente la misma satisfacción. O sea, yo porque lo industrialicé y bueno, lo llevé adelante porque fue un poco nuestra idea, pero en sí creo que es un orgullo de, sobre todo, que ese proyecto se ideó, se desarrolló en Argentina. Después se industrializó en Brasil por diferentes situaciones y demás, pero en sí, rentabilidad, diferentes causas, pero en sí tiene el 80% de genes de ese vehículo es de Argentina, porque mucha mano de obra que estuvo después en Brasil o que desarrolló esa pickup fueron de argentinos que inclusive, como le decía, viajaron a Brasil para poder desarrollarla. Eso permitió que ingenieros de Argentina estén hoy en Francia, y les puedo asegurar que somos un montón. En una época éramos muy pocos. Hay ingenieros en Rusia, en Rumania, prácticamente en todo lado del mundo, que nos permitió o que permitió sobre todo ese proyecto hacer conocer o dar a conocer lo que somos capaces los argentinos. Y ese es el orgullo que me da cada vez que veo a Oroch. Mismo acá en Francia tenemos algunas pick-up en Renault, y cada vez que la veo pienso exactamente eso, y ojalá podamos seguir con esa desarrollando nuestra ingeniería argentina. Y creo que como Perfecto. tecnológico es la parte que más nos corresponde. Perfecto. Otra pregunta que es, bueno, ¿cuál es la diferencia fundamental que encontrás al trabajar en proyectos internacionales entre nuestra mentalidad, la mentalidad argentina, y la mentalidad de las personas de otros países? ¿En qué pensás que podemos o deberíamos mejorar y en qué puntos nos encontrás fuertes? Yo creo que el punto fuerte que tenemos los argentinos somos que nos adaptamos a todo porque vivimos sufriendo crisis. Entonces eso lo estoy viviendo ahora con esta crisis de la pandemia, sobre todo con franceses. Bueno, trabajo con franceses, con japoneses. Japón está en los mismos problemas, con rusos. Yo creo que los argentinos somos los que más habituados estamos a crisis. Entonces eso se nota la diferencia porque es como que estamos más robustos. Nos impacta menos. Hoy los franceses están totalmente, ya pasó prácticamente la pandemia o la cuarentena o el lockdown, pero sin embargo siguen con toda pensando en la crisis y más, y para nosotros ya la crisis es parte de nuestra vida. O sea, esa es la gran diferencia que tenemos nosotros. Y después, en lo que sí, otra cosa que apunto a mejorar, como dijiste vos, que era tu segunda pregunta, Alejandro, creo, una es, debemos planificar más. Creo que a nosotros nos falta mucho todavía ese punto de aprender, porque si bien venimos mejorando bastantes, gracias a la globalización, creo que todavía nos falta más ser rigurosos en la planificación. O sea, estoy hablando siempre de la parte industrial, ¿no? Perfecto, clarito. Bueno, acá hay una pregunta interesante que nos preguntan los oyentes, los asistentes. En términos de salario, un salario promedio en Francia, ¿en qué valores está para un ingeniero con la formación de nosotros? Y si tenés o es necesario rendir un examen de lengua francesa como el DELF o el DALF para ingresar a Renault en Francia. No, hoy en sí la lengua, como nosotros gracias a alianza entre Renault, Mitsubishi y Nissan,
la lengua oficial de la alianza es el inglés, entonces no se exige más el francés. Hoy lo más importante es hablar inglés. Lo que sí no cabe que la mayoría de las reuniones, vos, Alejandro, sabes bien que el francés no le gusta hablar inglés, entonces la mayoría de las reuniones arrancan en inglés y terminan en francés, pero en sí la lengua oficial es el inglés. Entonces para que algún empleado o un empleado nuevo pueda ingresar a Renault, la prioridad es saber inglés, y eso los motiva a todos a estudiar idiomas, chicos, porque hoy sin idiomas no llegamos a ningún lado. Somos parte, nuestro mundo de globalización nos hace hablar otros idiomas, ya sea el portugués, ya sea el italiano, ya sea el francés o inglés, o alemán o ruso, pero hay que hablar otro idioma. Entonces los que son capaces y tienen la motivación y tienen la posibilidad, los empujo, los motivo a que estudien un idioma. Es tan igual o más importante que un estudio a nivel, no digo que es más importante, pero sí ya casi tiene el mismo alcance que tener un título. Si hoy no tenemos un título, sí, por supuesto también está en las posibilidades que quiera tener uno o en el objetivo que se haya planteado, pero si queremos salir afuera o si queremos trabajar en empresas internacionales, tenemos que saber mínimo inglés. Así que los motivos a estudiar, chicos, es uno aprende bien a hablar cuando es chico. Después los idiomas los van a aprender como yo aprendí todos los idiomas de grande. El francés lo aprendí sobre todo estando acá en Francia. Alejandro lo sabe bien porque fue parte de mi experiencia. Pero en sí lo hablo, pero lo hablo con 100% con el acento cordobés, y no lo hablo como lo hablaría hoy un chico. Yo me comparo a mi hijo que hablan otros idiomas, que ellos no tienen prácticamente el acento. Entonces, los motivos que estudien de chico, de joven, que es lo mejor y es más fácil de aprender. ¿Y cuál nos piden acá consejos o claves para lograr crecer y no estancarse en un solo puesto en empresas como la tuya, digamos, como Renault? ¿Cuál es el secreto? Bueno, otra pregunta que me hiciste recién, no la quiero dejar de responder, el tema salario. No vale la pena comparar. Yo lo que sí le puedo decir es que los salarios acá, no hay una diferencia entre un técnico y un ingeniero. Los títulos se reconocen mucho más de lo que pueden ser reconocidos en Argentina. No son a ver, tienen diferentes niveles y por supuesto dependen del título, de la experiencia, justamente de si sabe uno, dos o tres idiomas. Eso es importante, todo lo que tiene valor al momento de considerar un salario en Europa, porque tengo relación con otras empresas o con otros países en Europa como España e Italia, y eso es prácticamente exactamente la misma forma de cálculo. Con respecto a lo que me decís como motivación, y justamente es el objetivo de esta charla, chicos, es que se tiene que poner objetivos. Es lo más importante, que te lleva a voltear paredes. O sea, si tenés un objetivo, si tenés una meta, la van a lograr. Yo les digo como experiencia en Renault, pasé muchas entrevistas con diferentes directores, y una característica que tienen los franceses, y lo aprendí con ellos, es cuál es tu objetivo a 10 años. Yo le puedo asegurar que he hecho millones de entrevistas en Argentina, y esa frase, en cada entrevista, o cada chico, los que trabajan conmigo lo saben, le pregunto exactamente lo mismo porque me quedo grabado de los franceses. Y les puedo asegurar que en Argentina, de 100, uno me puede decir que piensa que va a hacer a 10 años. Y si no, hagan a los chicos que son estudiantes, piensen hoy cuál es su objetivo a 10 años. Piensen si ustedes ya pensaron su objetivo a 10 años. Eso es clave, porque eso es lo que los va a llevar a lograrlo. O sea, se tiene que poner, hay objetivos a corto plazo que son 5 años, y a largo plazo que son 10 años, y más largo plazo como fue el mío cuando era chico, de poder ser director, de poder ser parte de un proyecto, tener un nombre, como dije, en esa época no tenía mucha idea, que era un chico, de tener una pick-up o un motor a mi nombre. Realmente es eso lo que alimenta. Para mí no hay otro secreto.
Por supuesto, después está la suerte, la ley de la atracción o lo que sea, pero yo creo que todo se va alineando cuando tenemos un objetivo, una meta clara. Bueno, tenemos muchos mensajes en el panel de agradecimiento a tu humildad, al compartir tus palabras, digamos, de motivación para la gente, para la comunidad tecnológica. No son preguntas, son más que nada agradecimientos. Los chicos están muy contentos de tener esta posibilidad de poder charlar con vos, de que contés tu experiencia. Hay una pregunta que está muy buena que dice que, bueno, en el crecimiento te preguntan cómo es la adaptación a esos nuevos puestos, a los diferentes países. ¿Cómo lo vivís vos de tu punto de vista? Bueno, mi experiencia personal, en principio, bueno, yo ya trabajaba con franceses, como decía, ya en Renault Argentina, después en Brasil. Mi primera experiencia cuando salí de Brasil, bueno, en Brasil es el país de la fiesta, entonces es más acogedor, o sea, no me sentí tan fuera cuando salí de Argentina. Por supuesto no es lo mismo. Yo me acuerdo cuando hoy en Brasil ya no es lo mismo, porque cuando nosotros llegamos para hacer un asado la carne era durísima, o sea, no había forma. O sea, nosotros que estamos acostumbrados a comer carne, a mí me gusta mucho el vino. Me gusta el vino, no me gusta desgustar el vino, o sea, tomar un buen vino, y en Brasil tampoco había vino porque los brasileños son más de la cerveza. Bueno, esas fueron las primeras anécdotas de joven, y después cuando pasé a Francia sí fue el gran impacto, porque el francés ya no es tan acogedor, es más frío, tiene una personalidad más fría, menos familiar, no es tan, a ver, yo no puedo decir que nos sentíamos parte de los franceses, ni tampoco tratados como que no éramos nada, pero sí no éramos parte de la comunidad europea, no éramos parte de este gran mundo de Europa. Entonces parecíamos como que había muchos franceses que ni conocían Argentina, entonces no fue fácil. No puedo decir tampoco que fue difícil, porque al principio fue difícil, pero después durante los años me fui adaptando, fui conociendo. Los franceses también se adaptaron a mi manera de ser. Yo creo que con Alejandro tuvimos varios amigos franceses que finalmente les gustaba cómo éramos, jugábamos al fútbol, en el trabajo. Yo siempre traté de estar sonriente. Soy alguien que trato, por lo menos a la mañana llego de buen humor y haciendo chistes, y bueno, y eso los franceses no son iguales. Ya el francés se levanta con malhumorado y se acuesta malhumorado, y eso muchas veces le choca, pero en fin, ellos también se fueron adaptando a nuestra manera. Hoy, gracias a la globalización, es totalmente diferente. No era lo mismo en el 2000 que hoy. Yo cuando llegamos bueno, Alejandro llegó en la misma época. En el 2000 los franceses no hablaban inglés. Hoy salís a la calle, prácticamente todo el mundo habla inglés. O sea, eso ya demuestra cómo van cambiando las generaciones. No fue fácil, como lo que me quedó como experiencia es, al principio cuando llegas a todo país no es fácil, el desarraigo, no tener a tu familia. Después te vas adaptando. Lo importante es pasar los 2 primeros años. Después ya te sentís más un francés, un español, un italiano que te vas adaptando. Y contanos, Adolfo, ¿cuál fue de todos los proyectos en los que trabajaste el desafío más grande o el problema más difícil que tuviste que resolver en estos 28 años en Renault? Como experiencia, lo más difícil fue cuando pasé a compras. Yo prácticamente haber estado tantos años o en la fabricación, que está muy relacionada a la ingeniería, o en ingeniería, ya me sentía como que conocía, o sea, dominaba, era mi terreno, o sea, podía jugar tranquilo en cualquiera de los puestos. Si lo hacemos como si fuera un partido de fútbol. A ver, estando en ingeniería o en fabricación, uno siempre empujamos todo para el mismo objetivo, pero cuando vos estás en compra, llega la parte de negociación.
Y eso fue un gran desafío. O sea, uno internamente en ingeniería o en manufactura siempre está negociando, discutiendo con diferentes departamentos, pero todo el mundo tiene el mismo objetivo. O sea, Renault es la misma empresa y van para el mismo lado. Cuando estás en compra, que tenés que negociar, que tenés la parte económica en juego, y el que tenés al frente ya no tiene el mismo objetivo, vos tenés un objetivo de reducción de costos, y el que está del otro lado de la mesa o de la discusión es un proveedor que sus objetivos son totalmente contrarios a los tuyos. O sea, vos querés bajas y él quiere aumento, o vos querés reducción de costo y él quiere aumento de costo, y es normal. Y bueno, ese es el gran desafío que para mí fue lo más difícil. Les puedo asegurar que tuve que volver a estudiar hasta cómo se siente una persona, porque eso te dice cómo va a reaccionar. Le miraba la cara, le miraba las manos, aprendí a negociar, porque no era, como le decía, no es lo mismo negociar. Fue una experiencia muy buena, pero fue una experiencia muy difícil, en la cual también en ese momento, como le decía, trabajé para la Alianza, trabajar con los japoneses directo. Tenía jefes japoneses que me pedían la rentabilidad para la pick-up que estábamos haciendo en Argentina. Y bueno, no era fácil porque, como le digo, todos los proveedores venían con sentido contrario, y entrar en un tiro de afloje para lograr tu objetivo no es fácil, y eso me costó mucho. Yo creo que fue uno de los desafíos que me dejó más grabado de mi periodo laboral. Claro, cuando te sacaron de la ingeniería propiamente dicha, en realidad, cuando Sí. te volviste comprador, no ingeniero. Sale uno de la zona, Bueno, sale uno de la zona de confort. O sea, la de zona, confort. para mí yo estando en ingeniería, como decía, era un jugador, podía jugar en cualquier lado, y era mi zona de confort. O sea, me sentía bien en cualquier lado. Cuando pasé a compra, pasé a cero. Era un chico que entraba al colegio o a la universidad por primera vez, donde el cual tuve que aprender todo nuevo. Lo bueno fue que Perfecto. seguía aprendiendo. Perfecto, Adolfo. Bueno, te voy a hacer las dos últimas preguntas para ir terminando. O sea, ya me imagino que ya son cerca de las 12 de la noche en París, un poquito más tarde quizá, 1 de la Sí. mañana. Una pregunta anónima. Al momento de llevar a cabo un proyecto, ¿sienten presión en el equipo por la competencia o es algo que no tiene influencia? Y si al momento de realizar un proyecto, a medida que avanzan, surgen nuevas ideas. O sea, ¿cómo se hace? ¿Se termina el proyecto sin darle muchas vueltas o se agregan esas nuevas ideas? Son dos preguntas en una. Bueno, la primera pregunta, como equipo y proyecto, no hay competencia. Yo creo que eso es lo bueno que tiene el grupo humano que tiene Renault. Realmente no hay competencia. Los diferentes departamentos, bueno, cada uno pone su representante en un proyecto, y todos tenemos el mismo objetivo. O sea, es como que dejas lo personal de lado para llegar a tu objetivo, que en su momento es desarrollar una pickup, o desarrollar una industrialización, o desarrollar otro proyecto, o desarrollar un proveedor. O sea, cada uno de los diferentes equipos, o sea, vuelvo a insistir, no hay una competencia personal. Esto es una competencia con el mismo objetivo, que es llegar a la meta. Y después, por supuesto que sí, tenés que ir cambiando. Un proyecto desde que arranca de papel hasta que sale a la planta puede llegar a durar 4 años, dependiendo la índole del proyecto. Y sí, te tenés que ir adaptando por diferentes situaciones, muchas veces porque partís con proveedores y por situación económica el proveedor cambió, decidió no hacer más el proyecto. Muchas veces tenés una idea como proyecto y pensabas, tratas de innovar, y cuando vas a innovar es muy fácil cuando haces el papel, pero cuando llega a la parte industrial te das cuenta que no se puede industrializar, o por X causa, o porque cuando se fueron a hacer ensayos lo que teníamos pensado, lo que se había desarrollado no soportó o no resistió a los ensayos, tuvimos que cambiar. Entonces sí, lamentablemente lamentablemente o no, o como experiencia, porque de todo se aprende, te tenés que ir adaptando.
te tenés que ir adaptando, inclusive que los contextos fuera de la parte industrial, tenés el contexto económico, que el contexto económico también cambia, entonces muchas veces tenés que adaptar también ese contexto económico. Por eso, como les comentaba, que es lo que nos pasa a nosotros, empezamos a desarrollar un proyecto en Argentina, después en Brasil y finalmente no se realizó en ninguno de los países para finalmente solamente hacerlo en Europa. Y esos son cambios. Y esos son cambios que se viven permanentes. O sea, uno de los más críticos, más allá de la parte técnica que pueden surgir debido a la validación y demás, es el contexto económico. ¿Y alguna vez, y esta es la última pregunta que te hago, alguna vez tuviste momentos en los que quisiste abandonar porque sentías que no lograbas tus metas y considerás que lograste más de lo que te propusiste? ¿Estás contento con eso? A ver, no abandonar, pero sí muchas veces volví bajoneado, volví con pocas ganas de seguir. Pero como les digo, o sea, son las diferentes pruebas que nos pone la vida y que muchas veces a la larga después te da más fuerza para salir. O porque vos anhelabas un puesto en un momento y no te llegó y eso te bajonea mucho. Pero bueno, me pasó varias veces, sin embargo nunca bajé los brazos. O porque pensaba que se podía hacer un desarrollo en X tiempo y lo hicimos en más, eso también te desmotiva un poco. Entonces eso es lo que te desmotiva. Pero sí, vuelvo a insistir, el hecho de tener una meta y un objetivo te vuelve a sacar a flote. Y por lo menos eso es lo que me alimento siempre. Tener esa meta de poder lograrlo. Como les digo, yo me quería recibir en 5 años y finalmente me recibí en 8. 5 años porque hice primero 5 años, después tuve que cortar porque me surgió la oportunidad de irme a Francia o a Brasil primero y a Francia después. Primero eran 2 años, se hicieron 8, pero bueno, eso no estaba previsto, pero fue un tren que vi la posibilidad que había que subir y bueno, después me tuve que bajar para volver a Europa, perdón, a Argentina para poder recibirme, volver a hacer 3 años, todo eso no lo tenía pensado, lo puedo asegurar cuando me dijeron que tenía que 3 años más de facultad, que se me largo yo ahora, pero bueno, en sí mi objetivo era recibirme, les puedo asegurar que esos 3 años me llevaron, justamente me dieron fuerza que los 3 años lo hiciera en 2. Entonces, a la larga, todo eso te va forjando y te llena más de experiencia y de motivación, por supuesto. Bueno, Adolfo, tengo muchísimos mensajes de agradecimiento a tu charla, a tu tiempo, a tu humildad. Yo te agradezco muchísimo y me despido de vos, digamos, después de esta linda experiencia de charla virtual. Y bueno, te doy la palabra para que te despida de los asistentes a esta charla y Jorge Molina, el ingeniero Molina, después se ocupará de cerrarla. Muchísimas gracias, te mando un gran abrazo, te quiero mucho, hermano. Bueno, les quiero agradecer a todos, chicos, por haberme escuchado, por estar atentos, por las preguntas. Me gusta mucho escuchar preguntas y poder responderlas. Mi objetivo con esta charla es poder compartir mi experiencia, pero como les dije al inicio, es darle la motivación de que si yo, que no soy nada y estoy acá, cualquiera de ustedes puede estar en mi lugar. Mi consejo es, pónganse metas, van a tener crisis, van a tener problemas, pero se puede lograr la meta, no se la olviden. Y segundo, yo siempre digo, hay muchos que le gusta o no le gusta, pero cada uno está donde quiere estar. O sea, el hecho de ponerse meta es porque uno quiere llegar a esa meta. Y eso los va a ayudar a llegar a donde cada uno quiere estar. Les agradezco mucho a Fabián, a Jorge Fabián, el decano, a Molina, a Jorge Molina, a Jorge Aria, a Luis García, a todo el equipo de profesores de la facultad. Les agradezco mucho la invitación, es un orgullo poder compartir con ustedes y a ustedes, compañeros, y espero que seamos colegas pronto, y me gustaría poderlos verlos, que la mayoría o que todos logren su objetivo y que sean ustedes que mañana yo esté del otro lado escuchando la experiencia de ustedes.
les agradezco mucho esta charla y estos momentos que podemos compartir. La verdad es que quedó muy claro que un sueño puede ser realidad. Aparte, la transmisión de humildad que tenés vos, Adolfo, yo creo que queda muy claro para todos los chicos, especialmente los estudiantes, en la cual están forjando su futuro. Un fuerte agradecimiento nuevamente en nombre de nuestra institución, de nuestra facultad, por tu deferencia de participar nuevamente en otra edición de la Semana de la Ingeniería. Muchísimas gracias, Adolfo, y bueno, y será hasta la próxima. Ojalá que pueda ser para el 2021 en forma presencial, donde podrás ir volcando mayores conocimientos de tu vida profesional, lo que estás realizando en Renault, Francia. Muchísimas gracias. Y al público asistente, nuevamente el agradecimiento porque nos vienen acompañando fuertemente y la verdad es que estamos muy felices desde la organización de la Semana de la Ingeniería de que nos acompañe tanta gente. La invitación cordial para las 20 horas, enseguida, con el embajador de Suecia, Anders Karlsson, y de Scania Argentina, el licenciado Alejandro Pasos, donde abordarán conjuntamente el transporte para un futuro sustentable. Por su amable atención a todo el público que está conectado en estos momentos, muchísimas gracias y los esperamos a las 20 horas. Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional Virtual 2020. Nikola Tesla.